nuestro, ¿verdad? Que nos tiene reunidos acá, su gracia nos ha alcanzado, su gracia nos ha sostenido hasta este momento. Vamos a meditar esta mañana en 5 versículos del capítulo 2 del escrito a los hebreos. Yo creo que vamos a aprender mucho esta mañana, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. El deseo de mi corazón es de que usted también por su cuenta esté estudiando la Biblia y pues si el Señor tocaba su corazón, que también estemos estudiando el escrito a los hebreos para que vaya a la par mía. Para lo que tanto hemos dicho acá, ¿verdad? Para que usted no dé amén a todo lo que decimos acá, sino que usted esté estudiando por su cuenta, que el Espíritu Santo ilumine también su pensamiento y su corazón a lo que Él tiene que hablarle, porque así usted examina lo que los predicadores dicen, porque también lo hemos dicho tantas veces acá, su responsabilidad es estar atento a lo que los predicadores le predican, enseñan, y examinarlo todo de acuerdo a la palabra del Señor. Y si lo que el predicador está diciendo está de acuerdo a la palabra del Señor, usted puede decir con toda libertad, amén, así sea. Si no, no. Como dicen en el mundo, ¿verdad? Calladitos, son más bonitos. Si lo que estamos diciendo acá no está de acuerdo a la palabra del Señor, esté tranquilo. Examinarlo todo, dijo el apóstol, de retener lo bueno. El apóstol Juan también dijo, probar los espíritus, porque no todos proceden de Dios. No todos los predicadores predican la palabra del Señor, aunque la usen. Así que usted tiene que estar atento a lo que escucha. Sí, yo le invito a que escuche la palabra del Señor, que no dé por válido todo lo que decimos, que no dé por válido todo lo que los predicadores dicen, sino examínenlo y pruébenlo. Y la manera de probar los espíritus es a través de la palabra del Señor. Si usted tiene ahí la Biblia, si usted no la lee, entonces ya es su responsabilidad. Como la gente que está allá afuera también, que no conoce al Señor, ahí está la Biblia, ahí está la revelación del Señor. Si ellos no la quieren atender, si no la quieren escuchar, va a ser problema de ellos. Y en la palabra del Señor ahí está, la iglesia está abierta para que ellos escuchen lo que el Señor Dios Todopoderoso tiene que decirle a la humanidad para la salvación de sus almas. Entonces, quien no lo quiere escuchar, está bien, es problema de ellos. Ellos se van a enfrentar con el Creador en el día que toque. El día de la muerte de cada quien va a dar cuenta de lo que ha hecho. ¿Sí? Así que usted es responsable de estudiar la palabra del Señor por su cuenta, estar muy atento, así que le voy a pedir estos minutos que esté muy atento a lo que vamos a estudiar, que vaya a su Biblia, examine bien y acuérdese, si voy muy rápido, usted me detiene. Entonces, hermanos, explíquenme bien eso, porque no lo entendí. Y así aprendemos todos. Así que Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, habíamos terminado la primera sección del capítulo 2, versículos 1 al 4, en el que el escritor hace la primera advertencia, donde dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Ahora, en el versículo 5 al 9, va a retomar el escritor su punto de que el Hijo es superior a los ángeles. Acuérdense que el escritor había hecho un paréntesis ahí, porque en el capítulo 1 viene diciendo por qué la revelación del Hijo es superior a la revelación de los profetas y también es superior a la de los ángeles. Entonces aquí va a retomar de nuevo su discurso sobre por qué el Hijo es superior a los ángeles y por qué tenemos que ponerle atención, porque su revelación es mayor que la de cualquier profeta o de cualquier ángel. Pero del versículo 5 al 9, que es donde está retomando esta idea, el escritor va a hacer alusión al mundo venidero, haciendo referencia a que esto que nosotros vemos acá es el mundo actual, pero hay un mundo diferente, un mundo por venir, en el que nosotros creemos, por lo que dice la palabra del Señor, donde el Señor va a establecer su reino eterno, un reino de justicia, para siempre, en el que reinaremos nosotros con Él. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero esperamos su venida. Amén. Amamos su venida también. Tarde o temprano el Señor va a venir, y todos aquellos que creyeron que no iba a venir, pues van a quedar con la boca abierta. Van a decir, oh, sí, Jesús era el Mesías. Bueno,
El escritor va a hablar de ese punto, así que vamos a... Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9 dice de la siguiente manera: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió al mundo venidero, dice el escritor, del cual hablamos. Dice el escritor, no fue a los ángeles a quien el Señor sometió al mundo venidero. ¿Y a quién ha sometido el mundo venidero? El Señor, a Jesucristo, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice el escritor, no fue a los ángeles. Dice el versículo 6. Pues alguien dio testimonio en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honor. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios estase la muerte por todos. Estoy utilizando la Reina Valera actualizada, tal vez difiere un poquito de lo que usted ha leído ahí. Es una versión de la Biblia muy confiable. Yo le he dicho aquí varias veces, tengan cuidado en qué versión de la Biblia ocupa para estudiar la palabra del Señor, porque no todas las versiones de la Biblia son tan confiables, les tengo que decir así. Hay muchas versiones de la Biblia que ahora andan saliendo. Tenga usted mucho cuidado, porque lo que tiene que buscar usted es una versión que se apegue lo más que se pueda a los, no voy a decir a los originales, porque no hay originales, ¿verdad? Pero sí a los manuscritos más antiguos. Pero una versión más se apega a los manuscritos más antiguos es más confiable. Pues hay muchas versiones de la Biblia que no son del todo confiables, porque no son una traducción de esos manuscritos, sino que son una traducción y aparte le ponen una interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo interpretar que traducir. Nosotros tenemos que buscar traducciones, no interpretaciones, porque la interpretación es la labor que el Espíritu Santo va a hacer. Usted le va a ayudar a usted a interpretar el versículo, pero no lee por válido lo que otro ha interpretado y lo pone como escrito en la Biblia. Como hay otras versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, que no son traducciones como tal, así que tenga cuidado con esa. Hay versiones de la Biblia en el lenguaje actual, y hay tantas versiones. Tengan mucho cuidado con eso. Así que esta versión de la Biblia yo se la recomiendo mucho, es una versión muy recomendada. La 1960 también, solo que el lenguaje es de 1960. Entonces hay palabras que es complicada entenderlas. Esta versión me parece que es muy confiable, así que si usted la puede obtener, le va a ayudar mucho. Así que mucho cuidado con las otras versiones. Bien, siéntese paréntesis, ¿qué vamos a aprender de ese versículo? Bien, bueno, el escritor hace referencia a dos mundos, al actual y al venidero. Bueno, el actual solo lo menciona, pero hace referencia al escritor de que el mundo venidero el Señor no lo ha sometido a los ángeles. Como lo veníamos diciendo, el escritor está hablando de por qué el Hijo es superior a los ángeles. Y una de las razones por las que el Hijo es superior a los ángeles es porque el mundo venidero, el Señor no lo ha puesto a disposición de los ángeles, sino del Señor. O sea, como Él es el Rey Supremo, es a Él a quien tenemos que escuchar. Entonces vale la pena escuchar la voz del Señor. Pero lo que sí va a hablar el escritor es de que el mundo actual, aquí se hace referencia al mundo actual, ha sido sometido al hombre. El mundo actual, como lo vemos, es esto lo que vemos, el mundo visible. El Señor lo ha sometido a la autoridad del hombre, como leímos en los versículos que hemos usado. Pero, es decir, el mundo venidero no lo sometió a los ángeles, sino al Hijo. Entonces eso es lo que vamos a ver esta mañana. El versículo 5 dice, ¿cómo dice el versículo 5? Porque no sometió Dios a los ángeles el mundo venidero. Ahora, acuérdense que el escritor va a hablar del Hijo, ha hablado en el capítulo 1
de la supremacía que tiene el Hijo, la preexistencia del Hijo, su igualdad con Dios al hacerlo igual que la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Y dice también que Él es el reflejo mismo de la gloria del Señor, el Hijo. Pero acuérdense que los contemporáneos del escritor de los Hebreos también tenían la imagen de Jesús como el hombre que había sido crucificado hace unos cuantos años. Era un hijo de carpintero, el hijo de José, el hijo de María. Había conocido a sus hermanos en carne, también a sus hermanos y hermanas. Entonces, para muchos Jesús era un hombre común y corriente. Bueno, ni tan común, ¿verdad? Porque había hecho muchos milagros. Entonces, el escritor también va a hacer referencia a que ese Jesús, ese hombre que conocían como Jesús, Dios le había dado una autoridad superior. El mundo venidero, el mundo que no conocemos, que es posterior a este que nosotros estamos viendo, el Señor lo ha sometido al Hijo, a pesar de quién era el Hijo o de quién ellos tenían en mente, de quién era Jesús, que era un profeta, se había cansado, era un hombre común y corriente, y lo habían visto humillado también, porque Jesús sufrió una humillación como pocos hombres la han sufrido. Entonces, a pesar de esa humillación o de esa aparente derrota de Jesús, de cómo fue tratado en la cruz, a pesar de eso, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese Jesús humillado es al que el Padre ha sometido el mundo venidero, a ese Jesús. El sistema actual, esto que nosotros vemos, injusto, corrupto, deformado, esto terrenal que vemos acá, al que muchos nos aferramos tanto. Por lo tanto, su reino está establecido en nuestros corazones y ha dejado que el mundo se siga gobernando como el hombre ha querido hacerlo. El hombre está administrando el sistema como viene a parecer, y no nos ha ido muy bien, ¿verdad? Porque hemos hecho un relajo de este planeta, de este pobre planeta, que nos lo hemos hecho pedazos. Solo el gran calor que estamos pasando, a consecuencia de nuestras propias decisiones. Ya por poco inhabitable, con los grandes problemas de agua, no solamente aquí en el país, sino en el mundo. El clima, el problema de alimentación, el problema demográfico, es producto de la mala administración del hombre. Entonces, pero este reino es en el que Dios sigue siendo rey, pero en este momento solo sobre aquellos que hemos aceptado su reinado. Quien no ha aceptado el gobierno de Cristo, pues ha dejado que se gobiernen solos. Pero va a llegar un momento en el que el Señor va a establecer su reino. Pero hay que tener bien claro que este no es el reino del Señor. Nosotros como hijos de Dios y como hijos del Rey también tenemos que entender que este no es nuestro reino, como dijo Jesús, que dice Juan. Yo ahí se me puse en alguno con eso de ver Juan, capítulo 18, versículos 35 y 36, Jesús lo dijo de esta manera. Cuando estaba siendo juzgado por Pilato le respondió: ¿si acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, hablándole a Jesús. ¿Qué has hecho? Y contestó Jesús y le dijo: mi reino, le dijo, no es este mundo. Por lo tanto, nuestro reino, hermano, tampoco es de este mundo. Por eso que el Señor Jesús decía: no os hagáis tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? En esta tierra la polilla y el óxido o el orín corrompe. Todo se corrompe. Entonces nuestro enfoque de riqueza y de grandeza no debe estar en este reino. Por eso es que el Evangelio de la prosperidad no es acorde al Evangelio de Jesucristo. No de la mano, ese evangelio de que usted va a ser prosperado, de que usted va a gobernar, de que las promociones son para usted y que usted va a ser bendecido. Eso no es compatible con lo que Jesús enseñó.
Jesús lo dijo bien claro: mi reino no es de este mundo. Y por lo tanto, como nosotros somos hijos del rey, nosotros no tenemos que estar pensando en gobernar este reino. Nosotros tenemos que estar afanados por ocupar los principales lugares en las empresas. Nosotros, los hijos de Dios, este no es nuestro reino. Nosotros no estamos aquí para hacer riquezas, acá, para hacernos ricos, para hacernos grandes, para que el Señor nos glorifique acá. No tiene sentido. De hecho, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, anduvo como un pobre. Cuando la gente quería seguir, para tener presente eso, que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen sus nidos. Yo no sé dónde voy a dormir hoy. Y no nos está diciendo que todos tengamos que ser pobres. No, simplemente nos está diciendo esto no es lo que nosotros tenemos que estar esperando. No es aquí donde tenemos que estar esperando las bendiciones del Señor. Él dijo: no vamos a hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Más bien, hacemos tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Cuál es el cielo? El cielo es el reino venidero. Entonces aquí nosotros estamos sujetos a la corrupción de este mundo. Estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a aflicciones. Eso lo dijo también: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a tener, hijos de Dios, vamos a tener aflicción. Eso es lo normal. Porque no es normal que usted tenga éxito en todo, que se lo va a prosperar, y que declare esto, y que la tierra es suya. Eso no es cierto. Eso no es así. Incluso estos hermanos que predican eso, como se lo he dicho antes, tal vez ellos han conseguido algo, porque son empresarios, o porque su iglesia la han hecho crecer por pura manipulación, pero un montón de gente que va ahí sigue viviendo en el mismo manipulo. Que vienen todos los años, ¿verdad? Diciéndole que ese es el año de su prosperidad. No esté creyendo en eso por nada. Nuestra prosperidad no está aquí. Nosotros no estamos para gobernar aquí. ¿Para qué el Señor nos va a tener gobernando en algo que es temporal? Más bien hacemos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompe, y donde los tesoros nadie se los puede quitar. Entonces nuestra mirada no tiene que estar acá. Eso es temporal, nuestro cuerpo, nuestros logros y todo eso es temporal. No le digo con esto que no se preparen, tienen que prepararse para la vida, los muchachos. Josué. ¿Cuáles son los tesoros que podemos hacer? El primero, la salvación. Sí, no tengo ahora. El primero, la salvación. Ese es nuestro principal tesoro. Ahora, lo otro que dice la Biblia es que el Señor va a dar a cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho acá en la tierra. Entonces creemos también que el servicio que nosotros prestamos al Señor aquí en la tierra también va a tener su recompensa. Eso es lo que dice el apóstol también, que no pensemos que el servir es en vano lo que estamos haciendo. Porque nuestro servicio también va a tener recompensa. ¿Cómo va a recompensar el Señor? Porque dice lo escrito que va a haber coronas y todo eso, ¿verdad? Pero podría ser un símbolo de algo, de una premiación. Si van a hacer coronas, bueno. Pero para algo que va a ser temporal. Pero lo de ahí arriba va a ser eterno. La recompensa que vamos a tener del Señor son recompensas eternas. Entonces, en eso tenemos que estar afanados. Entonces dice aquí el versículo 36, dice: contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, o sea, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. O sea, está diciendo: aquí me están maltratando y toda la cuestión. Entonces lo que predican, ¿verdad?, sobre la prosperidad y su victoria y no sé qué, ante esa situación el Señor va a decir: vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es esto, que yo sea entregado en manos de los impíos y sea maltratado y todo esto. Porque aquellas personas que son grandes o que aparentan ser grandes, allá probablemente van a ser los últimos. El Señor dijo: los primeros van a ser postreros y los postreros primeros. A lo mejor, no estoy diciendo que así sea, pero a lo mejor, ¿verdad?, ministro muy renombrados y toda la cosa,
depende de su corazón o la intención con la que hicieron las cosas, el Señor así va a recompensar. Va a decir, no. Y acá el pastorcito, ¿verdad?, bien afanado con sus 4 miembros, pero que estaba dedicado al Señor, se ha recompensado de una manera diferente, porque el Señor va a recompensar de acuerdo a lo que hay en el corazón. El hombre aquí en la tierra recompensa de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que alguien pueda demostrar. El Señor va a examinar los corazones. Entonces, por eso dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no se trata de quienes están en la iglesia, sino de quienes hacen la voluntad del Padre. Entonces, el mundo inicialmente, dice el escritor, fue puesto bajo la autoridad del hombre. Este mundo actual, como dice Génesis capítulo 1, versículo 28, se lo pongo aquí para que lo lea. Dice Dios los bendijo, hablando del hombre y la mujer, ¿verdad? Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Ahora, el hombre hasta ahí se quedó. Sobre todo en El Salvador. Pero el otro mandamiento del Señor dice, llenar la tierra, ¿no? Pero después dice, sojuzgadla y tener dominio. Ese fue el mandato de Dios al hombre. Cuando lo puso en la tierra, Dios hace la creación. Creó Dios en el primer día. ¿Qué creó el Señor en el primer día? Lectores de la Biblia. En el segundo. Bien, en el tercero. Bueno, eso no tengo de tarea. Así fue creando el Señor todo lo que nosotros vemos, y el sexto día crea al hombre a su imagen y semejanza. De una manera diferente crea al hombre. Porque la creación anterior bastó con que el Señor dijera y se hizo. Con el hombre no hizo así, ¿verdad? No dijo y se hizo, sino que dice que tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y fue el hombre el ser viviente, conforme a la imagen y semejanza de él. Y lo puso a cargo de la creación, o sea, toda la creación, porque el Señor había hecho, se lo dio al hombre para sojuzgarla y tener dominio sobre los peces del mar, aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos sojuzgado la tierra. Es otro malísimo, malísimamente mal. Donde cada quien agarra su porción de tierra, la administra como quiera, aprovechándose de los demás, usufructuándola y vendiéndola. Y bueno, usted ve cómo están los precios de las casas ahorita, ¿no? La gente abusa de la necesidad de la gente, y no solo con la casa, sino con todos los recursos. Todos los recursos, el agua se vende. El agua se vende. ¿Por cómo se va a vender el aire? Se va a vender el oxígeno. Hay países que su oxígeno está contaminado. Sí. Eso es por lo que el hombre ha hecho con la tierra, pero no fue ese el propósito de Dios para la creación, sino que el hombre, un ser conforme a su imagen, en contacto directo con el Creador, con una mente como la del Creador, pudiera gobernar la tierra y hacerla fructificar. Pero el hombre, contaminado de pecado, se alimentó de su egoísmo y administró la tierra a su conveniencia, aprovechándose de los demás. Por eso los grandes problemas sociales que ahora tenemos, ¿no? Nación que se pelea contra nación por supuestamente por el bien mayoritario, ¿verdad? Cuando detrás hay bienes mezquinos, intereses mezquinos y particulares, donde un país invade a otro con el pretexto de la democracia, ¿verdad? Y la libertad, cuando solo están buscando petróleo, solo están buscando recursos. Así está sojuzgando el hombre la tierra. Y por eso es que la tierra misma, la creación, también gime la venida del Señor, la redención de los hijos de Dios. Porque cuando Dios redima completamente al hombre o concluye la redención de sus hijos, también va a redimir a toda la tierra, toda la creación. Ahora, esa autoridad que el Señor le da al hombre, el hombre la cede al diablo con su pecado. Por eso es que la Biblia llama al diablo el príncipe de este mundo. ¿Por qué?
No porque tenga derecho, sino porque el derecho se lo cedió el hombre al obedecer a Satanás. Porque el Señor, el dueño de la creación, le dice al hombre: aquí está la tierra, para que te enseñorees de la tierra. Y luego llega otra voz del diablo donde le dice al hombre: ¿por qué tienes que someterte a Dios si vos podés llegar a ser igual que Dios? Y le hace caso al diablo, decide no hacerle caso al Señor, hace caso al diablo, y esa autoridad que el Señor le da al hombre, el hombre la cede y se la da al diablo. Eso todo lo que nosotros vemos acá es fruto de la influencia del diablo sobre el hombre. Esos pensamientos egoístas y mezquinos no es más que eso. Y el hombre demuestra con ese hecho no estar dispuesto ni ser capaz de obedecer a aquel que le dio la autoridad, que es el Señor. El Señor le ha dado la autoridad y el hombre, al obedecer al diablo y no a él, demuestra que no es capaz de someterse a la verdadera autoridad, porque la tierra y todo lo que en existe es del Señor. Es del Señor. Se la da al hombre para que la administre y el hombre se la da al diablo. Así, gratuitamente. Demostrando que tampoco era el representante adecuado de la autoridad divina. Satanás, como le digo, por lo tanto se convierte en príncipe de este mundo y la autoridad de este mundo. Veamos lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 6, hablando Lucas de la tentación que el diablo le hizo a Jesús. Dice: y el diablo le dijo a Jesús, al Rey de Reyes, el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, hablando de los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan que esa fue una de las tentaciones del diablo a Jesús, donde le dijo: te daré eso si postrado me adorares? Y dice: y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se le entregó a Satanás? El hombre. Porque la autoridad sobre la creación la tenía el hombre. A mí se me fue entregada, se le entrega al hombre y la doy, dice, a quien quiero. Ahora la pregunta es: cuando el Señor escucha estas palabras del diablo, donde el diablo le dice: a ti te daré, no te daré porque a mí me ha sido dada, y a quien quiera yo se la doy, ¿qué le dijo el Señor Jesús al diablo? Pregunto, ¿le dijo el Señor al diablo mentiroso? ¿Le dice eso Jesús? ¿A qué no le dice eso? No le dice: estás mintiendo, Satanás, porque los reinos no son tuyos. El Señor no le dice eso. El Señor entiende que sí, efectivamente, el hombre le dio la autoridad que Dios le había dado a él y se le da al diablo. Por lo tanto, la autoridad de los reinos de la tierra la tiene el diablo. Lo que le dice el Señor es que no te equivoques, que solo el Señor tu Dios adorarás. Solo a Él se le puede. En ningún momento le dice que estaba mintiendo. O sea, que los reinos de la tierra, sí, ahorita están siendo dominados por el diablo. Lo que usted ve, todo el degenere que ve, es producto de la influencia del diablo. Sobre todo los gobiernos de la tierra, sobre todo los gobiernos de la tierra. Ahora, obviamente es una autoridad usurpada por el diablo, porque en vez que a él se le haya dado, no es que el Señor se la dio a él, sino que se la quita a aquel que el Señor se la dio. Engaña al hombre y adquiere esa autoridad. Por eso es que la Biblia lo llama el Dios de ese siglo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: pues el Dios de este lado, de este siglo presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, el Dios de este mundo, de este siglo, que es el diablo, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Así le conocen los autores del Nuevo Testamento a Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, porque nosotros, los hombres, le dimos la autoridad. El versículo 6 al 8 dice de la siguiente manera, de Hebreos capítulo 2. Pues alguien dice, dio testimonio en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho, dice, por poco tiempo, bueno, su versión dice, le has hecho inferior a los ángeles, creo que dice su versión, o menor que los ángeles, ¿verdad? Le coronaste de gloria y honra. ¿A quién coronó el Señor de gloria y honra? ¿A quién? No, Señor, está hablando del hombre. En el versículo 6 dice: pues
Alguien dio testimonio en algún lugar diciendo, ¿quién es quién? El hombre. El salmista, este es un salmo. El que está retomando el escritor, el que está haciendo referencia al hombre. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas de él memoria, que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que a los ángeles. ¿A quién? Al hombre, está hablando del hombre, o sea, a nosotros. Dice, le coronaste de gloria y de honra. ¿A quién? Al hombre, a nosotros. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. ¿De cuáles pies? De los del hombre. Amén. Dice, al someter a él todas las cosas. ¿A quién? Al hombre. No dejaste nada que no esté sometido a él. ¿A quién? Al hombre. O sea, todo está sometido, todo fue sometido al hombre. Como vimos allá en Génesis. El Señor le dijo, sojuzgar la tierra y tener dominio sobre los peces del mar, sobre toda la creación, sobre todo lo que se ve. Entonces dice el escritor, nada dejó sometido a él. Nada dejó que no fuera sometido a él. Pero, dice al final del versículo 8, pero no vemos todavía todas las cosas sometidas a nosotros. ¿Por qué? Porque las seguimos. Las seguimos con nuestro pecado. Bien, analicemos qué nos enseñan estos versículos. Versículos 2 a 6. Todas las cosas sueltas a él, como le digo, es un salmo, el Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6, son que toma el escritor para hacer referencia a esto. Acuérdense, en el versículo 5 el escritor viene diciendo, el mundo venidero, el Señor no lo sometió a los ángeles, se lo sometió a Cristo. El mundo actual, el Señor sí se lo sometió al hombre. Todo le fue sometido al hombre. Hace referencia al Salmo 8, versículo 4 6, donde dice el salmista que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que él tenga memoria. Pero el escritor hace bien ese contraste porque al preguntarse a uno, ¿qué es el hombre? ¿Por qué consideras al hombre para darle toda la autoridad sobre la creación, sobre todo lo que has hecho? ¿Por qué le das esa autoridad al hombre? ¿Qué tiene de especial el hombre? Bueno, hay muchas cosas que nos hacen especiales, ¿verdad? Realmente dice ahí el escritor, el salmista, dice, le has hecho menor que los ángeles. Claro, no tenemos la misma capacidad de los ángeles. Nosotros hemos visto ahí por lo que dice el escrito bíblico, de la capacidad o el poder que el Señor le ha dado a los ángeles. Desde un ángel es capaz de destruir un ejército completo. Un ángel. El hombre no tiene esa capacidad. Por eso es que nos ha hecho poco inferiores a los ángeles. Hablando de su temporalidad también, nosotros estamos limitados. Nosotros morimos. Los ángeles no mueren, son espíritus. Nosotros sí morimos, porque por ese hecho somos hechos un poco inferior a los ángeles. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué tiene de especial el hombre para que el Señor haya puesto esos beneficios en él? Dice que nos ha coronado de gloria y honra. Pues, obviamente, señores, si se ha hecho a la imagen del Señor, no es cualquier cosa. Ninguna obra de la creación es hecha a imagen y semejanza del Señor. Nadie puede decir eso. Solamente el hombre, y obviamente cuando decimos hombre, viene la mujer también, ¿verdad? El hombre y la mujer han sido hechos a imagen y semejanza del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir imagen y semejanza? La imagen y semejanza los términos sinónimos. Imagen y semejanza. ¿Pero en qué somos imagen y semejanza del Señor? Bueno, lo más razonable para pensar es lo que dice ahí, somos hechos a imagen y semejanza del Señor en la libertad de conciencia que tenemos, tanto la naturaleza espiritual como la corporal. ¿Qué es la libertad de conciencia? Esa capacidad de decidir nosotros sobre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Ningún ser de la creación puede hacer eso. Nosotros decidimos sobre nuestra espiritualidad, qué tanto nos sometemos a Dios o no nos sometemos a Él. Esa capacidad de decidir nosotros la tenemos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cuerpo? Él dijo,
no solamente hablando de espiritualidad con esa conexión, esa relación con el Creador, sino todo aquello relacionado al hombre que no tiene que ver con el tema físico, o con el tema material, como puede ser el crecimiento personal, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la empatía social, su capacidad social. Ningún ser de la creación puede hacer eso, solamente el hombre. El hombre decide qué tanto crecer personalmente, qué tanto crecer espiritualmente, eso lo decidimos cada uno. Pero podemos decidir sobre nuestro desarrollo social. Todo lo que nosotros vemos del desarrollo es producto del esfuerzo del hombre. Solo el hombre puede hacer eso. Usted ve que los animales no pueden desarrollar su ecosistema. Ellos se ponen en un lugar y ahí van a morir en ese lugar. El hombre no, el hombre es capaz de desarrollarse en cualquier ambiente de la tierra. En el desierto, en los polos de la vida. Y donde no hay cosas que el hombre necesita, la crea, se la alimenta. Inventamos el fuego, inventamos la rueda. Hemos inventado los vehículos espaciales, los vehículos, la gasolina, hacemos combustible, hacemos celulares, hacemos televisiones, hemos hecho papel, hemos hecho ropa. Los animales no han hecho eso. En años de evolución, miles de años de evolución, los animales no pueden hacer lo así. Y aunque el hombre sea puesto en un lugar sin ningún recurso, de la manera ya hace sus recursos. El hombre se inventó los cubiertos para comer, se inventó, descubrió alimentos y los procesó. Vio cómo se procesaban. ¿Cómo sabían los hombres que la cebolla se comía? Pues ahora no entiendo por qué las comen. Pero alguien con esa capacidad mordió una cebolla y dijo, así el aceite, y luego sacan el aceite. Son capaces de procesar el aceite, margarina, manteca, cocinar un pescado, adobarlo. Así es, esa capacidad tiene el hombre. Pues en eso somos hechos de imagen y semejanza del Señor. Se nos ha llenado de gloria y honra, porque somos productos de la creación diferente de todos nosotros. ¿Qué por hecho de manera? Para hacer caer al hombre. ¿Cuál cree que sea el hombre? Para mí es como quitar esa autoridad. Acuérdense que el diablo cree lo que cree, ¿qué era lo que quería el diablo? Por lo que dice el Antiguo Testamento, sentarse a la par de Dios, ¿no? O sea, tener un mundo, un gobierno paralelo al del Señor. Y para derrota, para dolor del diablo, el mundo que el Señor crea, ¿a quién se lo da? Al hombre de Israel. Y viene y quiere quitarle el Señor. Se tiene un mundo gobernado por él, a la par del Señor. A ver quién tiene más. A ver quién tiene más uno. El mundo ahorita está bajo el control del diablo. No para siempre. Esa es la diferencia, no para siempre. Así como el hombre demostró su incapacidad de someterse al Señor a través de Adán, ¿verdad? Y Adán refleja la naturaleza de todo hombre. Ninguno hemos podido someternos a la voluntad de Dios. Y como, por cuanto, así como ese hombre cayó y nos hizo caer a todos, y en un hombre también, hecho, imagen y semejanza del hombre también, de carne y hueso, que se somete completamente a la voluntad del Padre y le quita la autoridad a Satanás, demostrándole que puede someterse a la voluntad de Dios. Y tenemos nosotros la redención a través de él. Nuestra injusticia convertida en justicia por él. Por los méritos de él nosotros somos justos. Y ese reino usurpado por Satanás es devuelto al Hijo de Dios. Porque él se somete a la voluntad del Padre. Y nos la entrega a nosotros. Entonces, en el tiempo que el Señor ha establecido, solamente Él lo sabe,
Solamente el Padre sabe, establece su reino, como tenía que hacer. Solo por la autoridad del Señor, solo por los méritos de Cristo. Pero sin Cristo, el hombre sigue demostrando que no puede someterse a la voluntad de Dios ni quiere. No puede ni quiere. Entonces todo el tiempo estamos condenados al yugo de esclavitud del diablo, a vivir bajo el temor de la muerte, porque el reino de Satanás es un reino de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos estamos condenados a la muerte. Sin Cristo, todos seguimos bajo esa condena. No hay liberación. El mundo es del diablo, pero el mundo no puede ser del diablo. O sea, por eso desde antes de la fundación del mundo, el Señor establece el medio de salvación también, es Jesucristo. No porque el hombre pecó, no, porque Él es bueno. No porque el hombre es pecado, sino porque así lo dispuso en su voluntad. El hombre se salvó a través de los méritos de Jesucristo. Entonces, el postrer Adán, que es Jesucristo, nos da la vida eterna. El primer Adán nos hereda muerte, el segundo Adán nos hereda la vida eterna. Entonces, ¿qué es el hombre? Para que recuerden de él, bendijo el hombre, pero que tenga que memoria. Bueno, también somos depositarios de la gracia del Señor. Otro elemento de la creación, ningún otro ser creado es depositario de la gracia del Señor, solamente el hombre. Sobre el hombre el Señor decide derramar su gracia. ¿A quién decide salvar el Señor? Al hombre. ¿Por quién es entregado el Hijo de Dios? Por el hombre. Y para el hombre, para que el hombre conozca al Señor, para que el hombre, ese hombre enemigo de Dios, sea restaurado por el Hijo. Somos depositarios de la gracia, somos diferentes al resto de la creación en eso también. Somos depositarios de la gracia. El Señor ha derramado su favor sobre nosotros, a pesar de lo que somos. Y somos delegados para gobernar el mundo, como ya lo leímos, ¿verdad? Que Dios ha creado. Ese es el principal argumento del versículo 7, que viene a explicar el escritor. La autoridad daba al hombre. Hablemos un poquito sobre ese tema. Dice, los versículos que leímos ahí, el versículo 6, 7 y 8, que todo fue puesto bajo la autoridad del hombre, aunque todavía no la veamos sometida. Bueno, en este momento no la vemos sometida. ¿Por qué no la vemos sometida nosotros? Porque nosotros entregamos la autoridad. Pero todas las cosas fueron sometidas a la autoridad del hombre. Y, como le digo, perdimos la autoridad al haber pecado. Ahora, pero el hombre que está en Cristo potencialmente recupera esa autoridad. Los que estamos en Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17? Dice Romanos 8, 15 al 17. Pues no recibiste el espíritu de esclavitud. Está hablando de la iglesia que está en Roma, la iglesia, los hijos de Dios. Dice, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice Pablo, también somos herederos. ¿Qué quiere decir herederos? Dueños, ¿verdad? Dueños de todo en este caso. Si somos hijos de Dios, no sé cuántos somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Entonces ustedes herederos también. Ese reino usurpado por Satanás es nuestro también. Dice, y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que nadie se gloríe en los hombres. Dice Pablo, pues todo es vuestro. Aquí Pablo hace esta mención porque los corintios tenían un problema. La iglesia corintia se había dividido en 4 fracciones: los que iban con Pablo, los que iban con Pedro, los que iban con Apolo y los que iban con Cristo. Todos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces viene Pablo y dice, señora, ¿qué le pasa? ¿Acaso está Cristo dividido? Dice, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué Pedro? ¿Qué servidores? Instrumentos de Dios. ¿Por qué están ustedes peleando por quién sigue a quién?
Entonces viene y hace esta reflexión y dice, así que nadie se gloríe en los hombres. Porque aquí en sí, a la iglesia amada, tiene sentido eso. Así que nadie se gloríe en los hombres porque todo es puesto, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? ¿Qué dice Pablo? Que todo es nuestro. Pero le dice a la iglesia, no piensen que ustedes están peleando por quién sigue Pablo. Si ellos, Pablo, Apolo, Pedro, y todos los ministros que hoy conocemos, ¿verdad? Que se puede decir nombre, todo Vidal Peguero, no sé qué, todo lo dice, son vuestros. Ellos no son siervos de ustedes. No que ustedes no sirven a ellos son siervos de ustedes. Porque todo pues no tiene sentido que estén peleando. Y tampoco por iglesia, que iglesia, yo soy de eso, porque somos ricos. Yo soy de esta, yo soy de aquella, yo soy de la fama del barrio. Y algunos pastores hasta estaban preocupados por promover iglesia. Y así le predican a la gente. Desde que usted viene a esta iglesia, su vida cambió desde que vino a esta iglesia. Ya no ha cambiado por iglesia, ya ha cambiado por Cristo. Es Cristo, no una iglesia, no un pastor. Es Cristo. Entonces, dice Pablo, sea Pablo, sea Apolo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, la vida es nuestra, la muerte es nuestra, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, de Dios. Entonces, el que está en Cristo recupera esa autoridad perdida. Nosotros, viviendo en delitos y pecados, estábamos sometidos al príncipe de las tinieblas, al gobierno del príncipe de las tinieblas, y hacíamos lo que él nos decía, lo que nuestra carne nos decía, y obedecíamos a nuestra carne. Y mucha gente que no conoce al Señor obedece a su carne, obedece a lo que el cuerpo le pide, aunque ellos sepan que está mal, aunque no se sientan bien con lo que andan haciendo, pero no pueden hacerlo diferente, porque no pueden someterse a la ley de Dios. Pueden y quieren, como dice la palabra de Dios. No pueden dejar esos hábitos, esos comportamientos inadecuados, no pueden dejar de robar, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de ser infieles, no pueden dejar de ser deshonestos, no pueden. Y dicen ellos que ellos no es cierto, no están felices, no están tranquilos, que no pueden ser el gobierno de Satanás. Pero lo que hemos creído en Cristo, ahora todas las cosas son nuestras, no estamos nosotros sometidos, todas las cosas son nuestras. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, es nuestro, porque estamos en Cristo. Y de Cristo son todas las cosas. Y como somos coherederos con Cristo, también todas las cosas son nuestras. Hermano, entonces podemos reclamar lo que es nuestro. Y tomar lo mejor puesto en la empresa. Ya, en medio de la propiedad, ¿verdad? No. No, vamos a explicar en eso. Decía por todo eso, para ella puso una nota intencionalmente, para que la compartan con estos hermanos también. No debemos olvidar que Dios sigue siendo el dueño de todo. ¿Sí? No disponemos de todas las cosas a nuestro capricho, a nuestro antojo, de manera egoísta. ¿Sí? Solo que yo quiero otra casa, no lo voy a reclamar, lo que envíe. Ese puesto, o sea, eso es mío, porque soy hijo de Dios. Eso son motivaciones egoístas. ¿Qué dijo el Señor Jesús en San Juan 15:7? Dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queráis y se os será dado. Pero muchas iglesias se quedan con la última parte. Pedid todo lo que queráis. Los carros, los yates, todo lado, ropa nueva y que se lo tiene que dar, lo que queda, somos hijos. Somos herederos y el Señor está obligado. Pero olvidando la primera parte, el Señor dijo, si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen. ¿Cuáles palabras? Todas las palabras que el Señor dijo, incluyendo esas palabras que dijo, no poseerás tesoro en la tierra. O sea, todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, no será hecho. Porque no esté de acuerdo a la voluntad del Señor, no va a ser hecho. Pero si la palabra del Señor vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, entonces sí, podemos pedir todo lo que queramos. El Señor lo va a dar porque estamos alineados con su palabra. Ahora, si no conocemos la palabra, ¿entiendes? Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a andar pidiendo de acuerdo a su palabra? El Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y si la palabra del Señor mora en nosotros, no vamos a andar pidiendo cosas maravillosas. Porque creyendo que, así como todo nuestro, aquí vamos a adorar, este reino no es nuestro. Esto no es nuestro. Aquí estamos temporalmente. Y el gobierno de alguien, que alguien gobierne, no quiere decir que se va a tomar todo. Claro, eso hemos aprendido de los gobernantes nuestros, ¿verdad? El Señor Jesús nos lo dijo. Los gobiernos de la tierra así son. El que llega a un reino se apodera de todo y abusa de todo y lo toma. Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Pero entre vosotros, dijo, no será así. No sé, esto es, si sus palabras permanecen en nosotros. Dice, entre vosotros no va a ser así, porque el que quiera ser mayor, o sea, el que esté ocupando puestos más grandes, lo va a estar ocupando para servir. No para hacerse dueño, no para hacerse rico, no para acumular, no para tener, no para presumir, sino para servir. O sea, tengo todo esto y todo esto lo pongo al servicio. Ese es el reino de Cristo. Entonces, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pues sí, y la noche llega, y el Señor se lo va a dar. Entendiendo que el reino del Señor es diferente a este reino. Pero ¿para qué quiere el carro? Para irse a la playa y subir fotos a Instagram aquí con nadie. Es el reino. Porque quiere el patrimonio. ¿Para qué queremos una iglesia grandota? Para decir que somos rezos nosotros aquí. Somos la iglesia número 1, la más cool. Para eso. Para tener influencia. Para tener poder. Eso queremos las cosas. Como el Señor dijo, entre vosotros no va a ser así. Nosotros estamos para servir. Si tenemos más, es porque lo ponemos al servicio de la gente. Recuérdense, servir al Señor es servir de la gente. Porque el Señor, ¿cómo le va a servir usted? ¿Qué necesita el Señor que usted haga? ¿Qué necesita?